básicamente es reivindicar un poco algo que nadie dice, que es precisamente el legado de lucha, el legado de perder el miedo, de alzar la voz de las compañeras y los compañeros que trabajan en la Universidad de Chile y de la clase trabajadora en su conjunto, que dejó Margarita, que es el legado que hoy día toman sus compañeras que deciden alzar la voz y luchar por justicia para su compañera y por condiciones de trabajo dignas para todos y todas. Entonces eso, dejarles la invitación para este viernes 17 de las 17:30 horas en República con Domeico, y vamos a estar, va a haber poesía, va a estar una amiga que es cantautora, y eso básicamente. Muchas gracias. Pero este dictado es un problema. Para escribir hay que escribir todo en mayúsculas. No, hay que tener. El problema es esto, es desactivarlo. ¿Qué pasa con él? Pero ahí sí se puede. Ah, yo en la puse. ¿Ah? Sí, ahí sí. Yo le mandé un correo recién para preguntarle. Sí, estaba saliendo en la reunión. Sí, no estaba. Pero me da risa porque tuve que escribirle todo en mayúsculas, entonces dije, hoy voy a sonar intimidante. Pero tengo olvidado que estaba aquí. En Chile. Ya, ahí no sé. No sé. No sé si ustedes tenían que dar alguna otra información o algo así. Me voy a preparar mi café. ¿Me dan un segundo? Voy a compartir la pantalla. Estoy enviando el correo por salir. Venía cantando cuando me llegó el correo. Ya, está en la oficina. Aquí está. Le puse la letra chica para que no se vea tan. Disculpa, ahí ven bien la presentación. ¿Me podrían confirmar, por favor? Esto es a las 8:30, ¿cierto? Sí, hasta las 8:30. Sí, se ve bien la presentación. Súper. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Sí? ¿Escuchan ustedes acá también? ¿Sí? Sí, se escucha y se ve bien. Por aquí, sí, para que... ¿Se
escucha bien? ¿O no? A los que están en casa o online, en la realidad virtual, ¿me escuchan o no? Si me pueden decir. Se Vale. escucha. Sí, se escucha. Ok, copiado. Bueno, buenas noches ya, ¿no? Estamos en horario de invierno. Copiado, compañera, copiado. Vale. En este modelo híbrido me convidaron nuevamente a poder dar clase. Para mí siempre es muy motivante poder dar clase en la escuela sindical, así que también le agradezco a la escuela que me haya vuelto a invitar. Así que, bueno, las veces que estimes convenientes, yo voy a estar aquí. Disculpen el atraso de 5 minutos, que estaba cerrando una reunión y ustedes saben que cuesta mucho y después ya, chao, y ahí se me pasaron 5 minutos. Así que les pido ahí las disculpas del caso. Me señalan que hoy día vamos a ver grupos de empresas, tercerización laboral, que tiene que ver con la regulación de sus contratos y de suministro en el orden jurídico chileno, ¿ya? Pero para poder comenzar, si tienen dudas, consultas, levantan la mano y ahí las pueden hacer con el micrófono, ¿vale? Para que, por si tienen, y también a los que están en casa que puedan levantar la mano o hacer alguna consulta. Me interrumpen si hay algo, o si hay algo que no han comprendido, lo que sea, me interrumpen, no hay ningún problema. Vamos a ver. Los procesos de descentralización productiva, ¿no? Y diríamos la decomposición o la deconstrucción de la empresa como figura histórica, ¿no? Ha significado obviamente cambios en el proceso productivo y en el modo de cómo se ha entendido el capitalismo clásico, ¿no? Porque lo dijimos y se los dije en la primera clase, ¿no? ¿Se acuerdan? El derecho al trabajo no se entiende si no es en un sistema capitalista. Nace precisamente para regular la relación o esta contradicción que está inserta en el capitalismo, que es la contradicción o el conflicto entre el capital y el trabajo. Para eso nace el derecho al trabajo y por lo tanto va a estar dentro del sistema capitalista, ¿no? No conocemos experiencias de este tipo de regulación anteriores al capitalismo, ¿no? Hay obviamente regulación del trabajo, pero es distinto, ¿no? Es otra la matriz en la cual se basa. Hecha o dicha esa premisa, ¿no? Es el sistema de derecho al trabajo, el derecho al trabajo nace como regulador del capitalismo. Van a ser también una figura que es la empresa, ¿no? La empresa como una ordenación de medios, obviamente destinada a algún determinado fin. Estos medios pueden ser lucrativos o no, ¿no? Puede haber una empresa, alguna fundación, etcétera, ¿no? Y esta forma de organización, la que conocimos principalmente, o el modo más tradicional de organización de la empresa, fue el modelo fordista, ¿no? ¿Qué significa eso? Que este modelo fordista implicaba que la totalidad del proceso productivo estaba en manos de la empresa, ¿no? La dirección de la empresa. Es decir, ¿por qué fordista, no? A propósito del modelo de empresa o de organización de empresa de la compañía Ford. No sé si ustedes han visto documentales antiguos, ¿no? De los famosos Forté, ¿no? Que desde no sé, pues la rueda del Forté, la carcasa del Forté, el vanurio del Forté, todo eso del auto Ford se producía en la propia fábrica, ¿no? Entonces teníamos, el modelo fordista implicaba, ¿no? Grandes instalaciones y también procesos intensivos de uso de mano de obra, ¿no? Principalmente obrera. Lo mismo podíamos pensar, por ejemplo, con la gran industria textil, ¿no? Que requería de muchas personas ahí en ese sentido, ¿no? Sobre todo antes del maquinismo, ¿no? Se requerían muchas personas para poder producir telas, etcétera, y todo el proceso productivo estaba entonces en manos de una entidad que se llamaba empresa, ¿no? Eso fue el modelo fordista, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Principalmente a principios, diríamos, de la década del 60 del siglo pasado, que se intensifica en los años 70 del siglo pasado a propósito de lo que se denominó la famosa crisis del petróleo. No sé si se recuerdan de eso, sobre todo aquí las personas un poquito mayores, ¿no? La crisis del petróleo, ¿no? ¿Se recuerdan de eso, no? En los años 70,
Hubo una gran crisis por los productores de petróleo. ¿No? ¿No? Todavía no son tan mayores. Vale. No es para tanto. Bueno, ocurre y empieza a colapsar esta empresa enorme, ¿no? Que se denominó la famosa empresa Coloso, ¿no? Que era la empresa del modelo fordista. Piensen ustedes la Toyota, la Mitsubishi en Japón, enormes empresas con todo el proceso productivo. Bueno, este fenómeno que se denominó primero la deslocalización por un lado y la desconcentración o descentralización productiva. Por un lado, los países, sobre todo industriales, no industrializados, van a deslocalizar su producción y la van a deslocalizar principalmente por cuestiones económicas y de costes de producción, ¿no? Entonces los japoneses van a ir a producir ahora a Corea del Sur, a Singapur, etcétera, y lo mismo va a pasar con compañías europeas y norteamericanas, ¿no? Que van a ir a producir a China o a otros países donde las ventajas, por lo menos temas laborales o costes de producción eran más bajos, ¿no? Y se empieza a deconstruir de esa manera la empresa, uno, deslocalizándose territorialmente por un lado, y por el otro, descentralizándose, es decir, reservándose para sí la empresa principal de las cuestiones nucleares de la prestación de servicio o del producto, o de la producción, y aquellas cuestiones nucleares entregándoselas a la gestión de otras compañías, ¿no? Y así empieza a promoverse, y esto va a tener su punto culmen, ¿no? En lo que yo les planteaba en los años 70 con la famosa crisis del petróleo. Y allí va a ocurrir una cuestión, ¿no? Que las empresas se tienen que reducir en su tamaño. Estos colosos enormes ya no van a poder seguir siendo eficaces o eficientes en la producción, ¿no? Los costes de producción están muy elevados en ese sentido. Y va a ocurrir algo que un profesor que se llama Avilés, ¿no? Va a decir descentralizar para sobrevivir, ¿no? Esa fue la tesis respecto de las estructuras empresariales en aquel momento. Si no se descentralizaba, no se alivianaba esa carga, no iban a poder seguir produciendo a niveles competitivos, y esto también va a estar asociado en su momento al proceso de globalización económica, ¿no? Esto no está desligado del proceso intensivo de intercambio comercial y de globalización económica que empieza a aparecer en el mundo también en los años 60 en la década de los 60 y 70, ¿no? Con la intensividad de las comunicaciones, el intensivo comercio también internacional, etcétera, ¿no? Y que va a tener, yo diría, su colorario, ¿no? O su apoteosis o su punto culmine, ¿no? Diríamos con la caída del muro de Berlín en los 90, principalmente en los años 90, ¿no? De hecho, llegan a haber tesis históricas como del fin de la historia, que el capitalismo ya era una cuestión mundial y ahora solo venía prosperidad, ¿no? Con la famosa tesis de Fukuyama respecto del fin de la historia y diríamos, el capitalismo y el capitalismo, diríamos, globalizado como hegemónico en el globo terráqueo. Esos son los presupuestos de los procesos de descentralización productiva, ¿no? Siempre doy este ejemplo a propósito de un libro que leí de astronomía de la profesora María Teresa Ruiz, ¿no? La Premio Nacional de Astronomía chilena. Ella escribió un libro, no recuerdo bien, siempre se me olvida si somos polvo de estrella o venimos de polvo de estrellas, pero ella lo que hace es lo siguiente, dice que las grandes estrellas, como el Sol, por ejemplo, tienden a acumular energía a su alrededor, no sé si me explico, ¿no? Y como van acumulando energía, o sea, es un poder que va atrayendo otros y por lo tanto crece y crece y crece de una manera exponencial. Y necesariamente esas supernovas, cuando ya se vuelven tan enormes, tienden necesariamente a desintegrarse, ¿no? Eso dice que es un ciclo natural y que se observa en el universo y por eso después vienen todas esas teorías, etcétera, ¿no? Yo pienso que con la empresa Coloso pasó algo similar, ¿no? Llegó a ser tal el nivel de esas compañías que precisamente ya llega un momento en que se vuelven ineficientes en su gestión, ¿no? Eso pasó y por lo tanto no quedó más que su autodestrucción. Yo le llamo autodestrucción porque eso es finalmente, ¿no? Tratadistas, laboralistas le llaman descentralización productiva, ¿no? Pero en rigor es la autodestrucción de la propia empresa o es la descomposición de la empresa. Si uno va a la RAE, descentralización o podríamos la descomposición también ser un sinónimo, ¿no?
Entonces, eso ocurre y va a ocurrir intensivamente, principalmente en el mundo occidental, ¿no? Que era el mundo industrializado, ¿no? Y era esta idea de que todos podíamos producir y las teorías también de las famosas ventajas competitivas, ¿no? De David Ricardo, que hablaban de produzcan aquello que son más competitivos los distintos países y no se dediquen a producir aquello que no son competitivos. Bueno, esas tesis, ¿no? Van a significar la desindustrialización también. Fíjense, en nuestro país, como tuvimos un proceso muy fuerte de industrialización a partir de los gobiernos radicales, ¿no? O de la creación de la Corfo el año 39 hasta los años 70, y luego viene un proceso de desindustrialización. Fabricábamos zapatos, fabricábamos remaches, fabricábamos un montón de cuestiones que hoy día todas las tenemos que comprar al extranjero. Ahí si ustedes se han fijado, y esto yo creo que, ¿por qué estoy dando esta vuelta? Porque a propósito de la crisis del COVID-19, todas estas ideas de descentralización o de deslocalización de las compañías se está poniendo en jaque, ¿no? Está siendo crisis nuevamente. O sea, esta manera que la que viene desarrollándose la empresa, por lo menos hace 40, 50 años, está en crisis. Y esto a propósito también de la industria automotriz europea, por ejemplo. No sé si ustedes saben, pero los automóviles hoy día son prácticamente unos computadores andantes, están entrelazados por chips, ¿no? Y sin esos chips, como el celular o la pantalla, etcétera, no pueden funcionar. La producción de chips la hacía hasta hace 10 años atrás, se producían todos en Irlanda para Europa. Hoy día todos los chips se producen en China. Lo mismo que Apple, ¿no? O la ropa, incluso no lo ve, ¿no? Compra una marca norteamericana y dice hecho en Bangladesh, en China, en cualquier parte, ¿no? O nosotros producíamos loza también, ¿no? La famosa loza Penco, ¿se acuerdan de aquello? O la famosa empresa Bellavista Tomé, ¿no? Que producíamos paños. Esa Bellavista Tomé y loza Penco eran el motor productivo de toda esa zona. O sea, cuando se termina los Apenco y se termina Bellavista Oveja Tomé, esa zona cae en una depresión económica, ¿no? De hecho, nunca se ha vuelto a levantar cuando han perdido esas industrias, ¿no? Y lo que se está, y bueno, y es lo que pasó en Estados Unidos también, la desindustrialización que va a pasar, ¿no? La calidad de vida de los trabajadores va a bajar, ¿no? Porque principalmente el empleo industrial va a ser un empleo de calidad. Y empiezan nuestras economías a ser tercerizadas, es decir, economías basadas en servicios, en compra-venta, o en el caso nuestro, derechamente en explotación de recursos naturales, y ya está, digamos. Si no tuviéramos recursos naturales, imagínense cómo estaríamos. Digamos. Y en eso se basa nuestro sistema económico actual. Bueno, volviendo a la idea que les estaba planteando, hoy día la Unión Europea se ha planteado como objetivo al 2030 volver a producir chips. ¿Se entienden? ¿No? Es decir, están incentivando a todas sus compañías a que vuelvan a producir y toda su producción sea en Europa. Y ya no quieren seguir produciendo, porque ¿qué pasó? A propósito de la crisis del COVID-19 y el problema mundial que hay de transporte, ¿no? Principalmente una de las causas, entiendo yo, por lo que he estudiado, de la inflación que estamos viviendo, tiene que ver y está asociada al coste de transporte marítimo, ¿no? Que es el transporte de las mercancías, ¿no? Allí donde se provocó la subida de los containers, ¿no? O sea, leí hace un tiempo atrás que un container, antes de la crisis del COVID, enviar un container a China, no sé, costaba $1.000, una cuestión así, ¿no? Hoy día puede costar $10.000 el mismo container, ¿no? Entonces, allí está una de las explicaciones, por supuesto, yo tampoco soy economista, lo quiero aclarar, pero podría ser... vamos a silenciarlos a todos, yo creo, ¿no? Silenciar a todos. Ya. Ahí sí. Bueno, esto no tiene nada de democrático el Zoom. Están todos silenciados. Eso sería una de las causas, insisto, no soy economista, pero al parecer esa es una de las causas que está haciendo que suban las cosas, ¿no? El transporte de esas mercancías. Bueno, lo mismo pasó que China no pudo seguir produciendo al nivel y no pudo cumplir con los compromisos de la entrega de estos chips a la industria europea.
Entonces, por ejemplo, la industria automotriz europea se ha visto impedida también de poder producir la cantidad de coches y vehículos que tenía comprometido y por lo tanto, obviamente, eso afecta a su economía. Y se han visto y se han dado cuenta de el problema, digamos, de seguridad y estratégico que es no tener toda la producción en su territorio, ¿no? En el caso en el espacio europeo. Fíjense, lo mismo está pasando en Estados Unidos. De alguna manera, la respuesta populista de Trump va a significar aquello también, ¿no? Es decir, industrialicemos, ¿se acuerdan que esa era la lógica? Y por qué también eso puede explicar que los discursos populistas, principalmente el populismo de extremas derechas, como el Frente Nacional francés o el trumpismo en Estados Unidos, va a calar tan hondo, principalmente en la clase trabajadora, que esa clase trabajadora que perdió sus empleos industriales y que se tuvo que insertar en estas grandes compañías norteamericanas ahora, ¿no? Tipo Walmart o en compañías de servicio, etcétera, ¿no? Bueno, hoy día eso está en crisis, ¿no? Entonces el proceso de descentralización productiva, como la conocimos o como la estudiamos hasta hace 5 años atrás, diría yo, hoy día esos presupuestos están en crisis, se están reevaluando todas estas políticas porque principalmente impide que los países se desarrollen industrialmente, es más, los desindustrializa. Y por otro lado, estratégicamente y geopolíticamente, ¿no? A propósito también de la guerra en Ucrania, los vuelve más sensibles a los vaivenes, sobre todo este tipo de crisis sanitaria, etcétera. ¿Por qué ustedes dirán, Pamela está dando esta enorme lata que no, quizás no tiene nada que ver con el derecho al trabajo, pero que sí tiene que ver, no sé si me explico? Porque a partir de estas cuestiones vienen las regulaciones, ¿no? Y van a ser las regulaciones respecto de, por ejemplo, los procesos de subcontratación y suministro, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver. Por otro lado, se va a teorizar, ¿no? Respecto de la organización de estas empresas. Vamos a tener distintas maneras de organización empresarial, ¿no? Y esto lo ha desarrollado mucho mejor el profesor Wilfredo Sanguinetti de la Universidad de Salamanca, ¿no? Y se va a distinguir entre sistemas jerárquicos de centralización productiva y sistemas horizontales, ¿no? Los sistemas jerárquicos se van a caracterizar porque se someten todos sus miembros a la influencia de uno. Y ahí ustedes pueden ver el proceso de descentralización productiva. Tanto, por ejemplo, en el sistema de grupos de empresas, es decir, un controlador que va a controlar diversas compañías, ¿no? Con fines unitarios, y por otro lado vamos a tener los sistemas jerárquicos también, donde la principal va a contratar o subcontratar diversos factores productivos, ¿no? Los sistemas, diríamos, jerárquicos, ¿no? Van a ser usados principalmente como dentro de las cadenas de producción y distribución impulsadas por grandes firmas. Por eso yo les señalaba, ¿no? Hoy día un coche se arma supongamos, en Valencia, hay una sede filial de la Ford, por ejemplo. Un coche hoy día se arma en Valencia, pero el chip viene de China, las ruedas vienen de otro país, el lavanurio viene de otro lado o de otra empresa, y finalmente lo que hacen las compañías Ford en Valencia es armar el coche, ¿no? Y de ahí sale y se distribuye para el mundo. Esas son las cadenas de suministro y producción, por eso les planteaba toda la introducción anterior, ¿no? Cómo los procesos de globalización y los procesos de deslocalización productiva, que es distinto de descentralización a deslocalización, van a crear esta forma de producir, ¿no? Que es un cambio de forma de producción, y es lo que les planteo, que esta forma de producir hoy día está en crisis, ¿no? Ese es lo que se está constatando a nivel internacional, que es la crisis de este sistema globalizado. Quizás pienso yo, y esta es una mera hipótesis de mi parte, ¿no? No está comprobada ni nada. Hipótesis o reflexión, ¿no? En el sentido de que quizás ya vimos el pico de la globalización. No sé si me explico. Quizás ya vimos hasta dónde dio porque también hay que plantear otro punto. ¿Es posible esta forma de producir? ¿Es compatible con la sustentabilidad climática? Con la sustentabilidad de nuestra tierra, digamos, está de complejo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, nosotros ahora, ¿cuánto daño ambiental o cuánto cuesta ambientalmente producir cerezas acá en Chile para enviarlas a China, digamos?
o que nosotros consumamos productos de otros lugares, por el tema de los traslados. El transporte es esencialmente dañino para el clima, ¿no? Por la cantidad de combustibles fósiles que ocupan, etcétera. Entonces, esta es una hipótesis, ¿no? O una reflexión que les planteo, ¿no? Quizás ya estuvimos o vimos en una de esas, a propósito de la crisis del COVID y ahora con esta guerra que se está librando en Europa, quizás ya vimos el pico de este modo de producción, o esta forma de producir dentro del capitalismo. Y pareciera ser que vamos a tener que volver a los modos de producción clásicos, ¿no? Por eso les estoy haciendo esta introducción, porque vamos a estudiar algo que quizás va a estar cambiando pronto. No sé si me explico, ¿no? No sé si en Chile, porque no estamos industrializados, pero sí son modos de producción a nivel de países industrializados, ¿no? Que quizás van a retomar su producción. Bueno, todas estas digamos, campañas que hay de, por ejemplo, de consumir productos de cercanía a propósito de productos vegetales o nuestra canasta, es decir, prefiera productos o prefiera aquellos que se producen más cerca suyo porque aquello es menos contaminante, tiene menos efectos ambientales. Pues. O sea, la clave del cambio climático sí va a entrar al orden laboral, ¿no? Y ahí yo pienso que puede haber dos posturas por parte de los trabajadores, ¿no? Y trabajadoras, en tanto que pareciera ser que va a haber sectores productivos que no van a poder continuar produciendo de la forma que producen, o quizás ni siquiera van a poder continuar produciendo, no sé si me explico, ¿ah? Por el daño ambiental que van a producir o por las externalidades negativas que van a producir. Entonces, ¿qué va a pasar con los trabajadores ahí? No sé si me explico, ¿ah? Porque va a haber fuentes de trabajo que se van a perder, ¿no? O también, por otro lado, va a haber fuentes de trabajo o vamos a tener que crear otro tipo de formas de trabajo para poder subsistir, ¿no? Y hay países como el nuestro que son completamente extractivistas, estamos complejos, digamos, si no mejoramos nuestras políticas climáticas, y bueno, ya se acaba de aprobar una ley de cambio climático, por ejemplo, y va a seguir eso a propósito del proceso constituyente, que por ejemplo genera mecanismos de bienes inapropiables, o los derechos de la naturaleza que van a quedar consagrados, ¿no? También por otro lado piensen los derechos de los animales, ¿no? Se les reconoce su sintiencia y por lo tanto el uso intensivo de animales en el trabajo también va a ser algo que puede ser cuestionado o al menos ya no va a estar acorde con el orden jurídico. Entonces, los trabajadores podrían tener una postura conservadora, es decir, de defensa de esos sectores productivos, o una actitud progresista, diríamos, es decir, de adaptación al nuevo proceso, ¿no? Yo creo que ahí va a haber conflicto al interior de la misma clase trabajadora en el sentido de que son cuestiones que van a darse sí o sí. No sé si me explico a propósito de el cambio climático. Y esto sí que tiene que ver con la forma de organización empresarial también, ¿no? ¿Cómo se produce? Es una pregunta que hoy día, ¿qué es lo que producimos? Y el cómo se produce es una pregunta que hoy día está entregada, al menos en la Constitución del 80, al principio o a las reglas de libertad de empresas, ¿no? La libertad de emprendimiento, la libertad de contratación, etcétera. Con el cambio constitucional y con las medidas de cambio climático, el qué se produce, el cómo se produce, creo que es una cuestión que va a estar determinada más por la viabilidad social de aquello, la viabilidad climática de aquello, más que por una decisión meramente empresarial, ¿no? Y eso es un cambio radical, porque hasta ahora el capitalismo ha sido el que ha tomado esas decisiones, no sé si me explico. O al menos los tenedores del capital son los que han tomado esas decisiones. Entonces, ahí también es importante tener eso presente, ¿no? Estas son reflexiones, de todas maneras, ¿no? Por otro lado, también es intensivo el uso de estos esquemas de subcontratación en las obras de construcción, ¿no? Bueno, como les planteaba, este fenómeno se va a plantear principalmente después del periodo de la globalización de los años 60 y por cuanto anteriormente las compañías, ¿cuál era su objetivo? Convertirse en una sola estructura, lo que yo les señalaba, ¿no? Y anular la competencia, que no hubiera competencia, ¿no? En ese sentido. Entiendo que aproximadamente hace 10 años atrás, las empresas más valoradas en el mundo eran las empresas automovilísticas, principalmente de productoras de coches, y empresas ligadas a la explotación del petróleo, ¿no? La Shell, Exxon, eran las empresas más valoradas en las distintas bolsas de comercio, principalmente en Londres, ¿no? Y Nueva York. Hoy día las compañías más valoradas son Apple, Google, son todas tecnológicas. Y fíjense ustedes que son compañías que formalmente no tienen mucha mano de obra contratada, al contrario de las antiguas compañías
como las que le nombré, que sí efectivamente tenían mucha mano de obra contratada. Eso también es otro fenómeno, ¿no? A propósito de el trabajo digital, ¿no? De alguna manera, pienso yo, esta es una reflexión personal, ¿no? De alguna manera todos trabajamos para estas compañías tecnológicas, ¿no? Cada vez que hacemos un clic en Google estamos alimentando el algoritmo, ¿no? Si no, y si, no sé si o si cada vez que ponemos me gusta en Facebook, o hacemos o producimos, por ejemplo, un video en TikTok, estamos produciendo para esa, porque TikTok, ni Facebook, ni Instagram tendrían el valor que tienen, sino que es a propósito de la gente que tiene cuentas allí, ¿no? Y de la gente que está produciendo contenido constantemente a esas compañías. Y lo producimos gratis, además. No sé si me explico. Y lo producimos gratis. Entonces, y luego se señala que esas compañías no tienen trabajadores, ¿no? O que, por ejemplo, entiendo que Google, esto no es una cifra exacta, pero entiendo que Google no tiene más de 40.000 trabajadores formales. No tiene más en el mundo. Y vale casi varios países, el Producto Interno Bruto de varios países, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto eso es real, porque si no hiciéramos clic y no buscáramos en Google, Google no tendría ese valor, ¿no? Entonces, de alguna manera, indirectamente aportamos trabajo gratuito, ¿no? No sé, se los planteo, ¿no? Si hacemos porque claro, estamos produciendo contenido. Y bueno, y aquí están ahora a los trabajadores, YouTube, ¿no? Ahora están los YouTubers, o los Instagramers que trabajan para YouTube, que trabajan pero tampoco los reconocen como trabajadores. No sé si, pero están, claro, pero en rigor están trabajando para la aplicación, porque esa aplicación, en la medida que ellos producen contenido, el contenido se viraliza, la aplicación genera más movimiento, genera más clics, genera más interacciones y por lo tanto el algoritmo crece, ¿no? Y los datos que pueden recopilar al respecto son mucho mayores. Entonces, trabajamos para esas compañías sin que nos reconozcan la calidad de trabajadores. No se lo planteo, nomás es una mera reflexión, ¿no? Bien. Formas de descentralización productiva. Tenemos las principales, ¿no? Que son la subcontratación y el suministro, ¿no? En el caso de la subcontratación, la empresa va a llevar fuera su proceso productivo a una determinada actividad que la realiza otra empresa. Y en el caso del suministro, una empresa externa dispone de trabajadores a una principal para que laboren en dependencias de ella, ¿vale? Vamos a ver primero, sí, una reminiscencia, ¿no? Diríamos de la famosa empresa Coloso. Porque como dice la profesora María Teresa Ruiz, ¿no? Cuando esta supernova enorme, ¿no? Porque el Sol nuestro es chiquitito comparado con otros, ¿no? Con otras supernovas que se han desarrollado en el universo, cuando se desintegran, igual queda un núcleo, pero ya no va a tener la misma fuerza ni el poder de atracción, ¿no? Y va a ser otra que va a empezar a desarrollarse y a atraer la energía, ¿no? Es como lo que nos pasa, que todos giramos alrededor del Sol, ¿no? Y eso es porque el Sol tiene una atracción magnética y todos empezamos Y fíjense ustedes, veámoslo esto en la realidad cotidiana. ¿Cuántas veces giramos alrededor de alguien que tiene poder? Cuando alguien acumula poder o una institución acumula poder, todo empieza a girar en torno a eso, ¿no? O una persona incluso que tiene poder. O el más acaudalado ricachón de la familia, todos empiezan a girar en base a lo que dice el ricachón de la familia. No sé si les ha pasado a ustedes o lo han visualizado así o no. Se gira en torno a poderes muchas veces, y ese poder en general tiende a acumularse, ¿no? Y cuando se acumula llega un momento en que explota, deja de tener ese poder, ¿no? Pareciera ser que es una ley de vida, ¿no? Todo lo que sube tiende a caer necesariamente, ¿no? Lo mismo pasó con los grupos de empresas. Los grupos de empresas es una reminiscencia de lo que fue la antigua empresa Coloso o la empresa Fordista. ¿Cómo está regulada los grupos de empresas? Esto es una empresa o son grupos de compañías que van a estar organizadas por una dirección laboral común. ¿Qué va a decir la ley 20.760 del 2014 que va a crear un nuevo concepto de empresa en el Código de Trabajo? Dice el artículo 3 del Código que para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social se entiende por empresa. Para estos efectos laborales y de seguridad social se va a entender por empresa, fíjense, toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador. Entonces, pueden ser distintas roots, ¿no? Y esto es lo que se denominó en su época como el multiroot, pero si tienen una dirección laboral común, van a ser entendidas como una sola empresa para efectos laborales, ¿no?
¿Para qué es esta dirección? Para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada, ¿no? Eso es el root, ¿no? La persona jurídica. Pueden ser de diversos fines, pueden ser fines de lucro, sin fines de lucro, pero es una empresa de todas maneras, ¿no? Porque es una organización de medios, ¿no? Para cumplir un fin determinado. Como ustedes saben, no sé si lo saben en realidad, pero me imagino que lo han visto en el desarrollo de su trabajo. Hubo una época en que las empresas determinaron organizarse con distintas individualidades legales determinadas, es decir, con distintos roots. Porque la interpretación que se hacía, y en el antiguo concepto de empresa, antes de la ley 20.760, consideraba como elemento fundante de la compañía la individualidad legal determinada. Entonces eso implicó la deconstrucción de la empresa, en el caso chileno, en muchos roots. ¿Cuál fue el objetivo de esto? Principalmente un objetivo antisindical, ¿no? Si la negociación colectiva y la organización y la huelga y la organización sindical se debía constituir en la empresa, si la empresa se deconstruía en muchos roots, impedía la organización sindical, ¿no? Y esa fue una estrategia empresarial para desarticular el movimiento sindical y los movimientos trabajadores, ¿no? Ese fue uno de los objetivos. También era un objetivo económico, organizativo, etcétera, pero yo diría que el principal fue ese, ¿sí? Bueno, es el objetivo, precisamente. Usted lo ha vivido. Bueno, ese problema lo intentó superar la ley 20.760 del 2014 y generó una acción que se llama la acción de declaración de único empleador, ¿no? Porque dice que si dos o más empresas serán consideradas un solo empleador para efectos laborales y provisionales cuando tengan una dirección laboral común. Entonces, y concurran a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren y presten, o la existencia de ellas de un controlador común. Esto, por ejemplo, era un caso muy singular, como por ejemplo la empresa Turbus, ¿no? Que también es un holding donde está Turbus, Cóndor, Jack y otra serie de... Y que ustedes no sé si les pasó, al menos yo me tocaba viajar harto en alguna época, me subía a un turbús y me iba conduciendo un chofer de Cóndor, no, no sé si se acuerdan, y el auxiliar era de Jack, una cuestión por el estilo, ¿no? Eso, allí hay una dirección laboral común, no sé si me explico, porque trabajadores de una y otra compañía están al servicio del holding completo, ¿no? Aunque la colilla de sueldo, digámoslo así, a finales de mes le llega a uno por Jack, a otro por Turbús y a otro por Cóndor, ¿no? Eso lo trató de resolver con esta declaración de único empleador, la ley 20.970. Y esta es una acción declarativa, ¿no? Se puede pedir al tribunal laboral que declare que esas compañías son un solo empleador para efectos laborales. Se puede pedir, es una acción declarativa que se realiza ante el tribunal laboral competente, donde sea el domicilio de la compañía, y se va a declarar, y si el tribunal, en este caso, se puede, hoy día, antes era obligatorio pedir el informe a la Dirección de Trabajo, hoy día es voluntario a propósito de una reforma que hubo hace un año atrás, se puede pedir también un informe a la Dirección de Trabajo para que declare este único empleador. Bueno, si eventualmente el tribunal competente declara que estas empresas son un único empleador, va a haber efectos al respecto, ¿no? Por un lado, todas las compañías van a ser solidariamente responsables de las obligaciones laborales de todo el grupo que se ha declarado como una sola empresa, ¿se entiende, no? Es decir, si Jack no le paga la indemnización a ese chofer que despidió, por ejemplo, y Jack no tiene plata en la caja, bueno, se puede reclamar que pague Turbo,
¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es una responsabilidad solidaria. Todos son solidariamente responsables en ese sentido porque han sido declarados como una empresa para efectos laborales. Lo mismo pasa con las obligaciones previsionales. Por otro lado, implica la posibilidad de formar un sindicato de empresas, es decir, de esa empresa como una sola, ¿no? Y también de negociar regladamente intraempresas, es decir, que todos los partes de esas empresas, todos los trabajadores puedan negociar como una empresa. Pero aquí hay que hacer algo presente. Esto es un problema del modelo chileno, a propósito de que la negociación colectiva la centra en la empresa. Y a propósito de que la organización sindical que se le reconoce poder negociar colectivamente es al sindicato, no de empresa. Este problema del multiroot, fíjense ustedes que podría ser resuelto a propósito de la propuesta de nueva constitución. De hecho, va a ser resuelto si es que se aprueba, ¿no? En el sentido siguiente. Se establece, primero que todo, en el artículo 12, al menos del proyecto del borrador que está actual, vamos a ver luego el sistematizado y el armonizado por la comisión, pero hasta ahora es el artículo 12 de la propuesta o de lo aprobado por la Comisión de Derechos Fundamentales, que va a establecer, primero que todo, el derecho a la libertad sindical, tanto para trabajadores públicos y privados, y eso significa, con su contenido mínimo, ¿no? Negociar colectivamente la huelga y la organización sindical. Por otro lado, establece el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente como estimen conveniente. Por otro lado, va a establecer el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente y a que la decisión del ámbito de negociación, ya sea ramal, por empresa, sectorial, territorial, etcétera, sea de decisión de los trabajadores. ¿Eso qué significa? Significa que ya no va a estar la negociación colectiva centrada en la empresa. ¿Se entiende, no? Y eso es pasar de un Estado liberal, como el que tenemos hasta ahora, o neoliberal también se podría plantear, a un Estado social. Y en el Estado social no se negocia a nivel de empresa, como regla, se negocia a nivel de superempresa, ¿no? Entonces, el problema que ustedes tienen se podría resolver por esa vía, ¿no? Porque ya podrían negociar superempresa, no hay problema, no sé si me explico. Y va a reconocer el derecho a huelga también fuera de la empresa en la nueva constitución. Entonces, y desenganchado el derecho a huelga de la negociación colectiva. ¿Se entiende? Porque ahora está enganchado el derecho a huelga en la negociación colectiva. Lo que va a hacer el nuevo proceso constituyente, o lo que se ha estado aprobando ahora, es desenganchar la huelga de la negociación colectiva, por un lado, y por el otro lado, desenganchar a la negociación colectiva de la empresa. Entonces, los problemas asociados al derecho, a los ejercicios de derechos colectivos de los trabajadores que se plantean con el multiroot, si se aprueba la nueva constitución, podría ser ya empezado a superar. Porque los problemas que se plantean actualmente es con este modelo normativo, que centra todo en la empresa, ¿no? Y ya sabemos, no sé si lo han visto en derecho sindical acá, que cuando se negocia colectivamente en la empresa, prácticamente es no tener derecho a negociar colectivamente. O sea, se pueden negociar muy pocas, no se negocian condiciones de trabajo, se negocian principalmente cuestiones pecuniarias, bono, el bono de fin de conflicto. Prácticamente la negociación se basa en el bono de fin de conflicto. Bueno, esa forma de negociar debería ser superada con el proceso constituyente si es que obviamente se aprueba la nueva constitución. Me pregunta Montserrat, sí, es lo mismo holding y franquicia, si son un mismo rubro pero bajo diferentes. Es que, Montserrat, para efectos, esas son categorías económicas, ¿no? Categorías desde el mundo del derecho comercial, etcétera, ¿no? Que para efectos laborales no tiene mucha trascendencia en ese sentido, ¿no? Porque el holding es algo que podría asemejarse más al grupo de empresas, ¿no? Pero no necesariamente un holding va a ser un grupo de empresas porque no necesariamente van a tener una dirección laboral común. No sé si me explico. Tiene que haber una dirección laboral común para que sea declarado grupo de empresas. Si no, yo puedo tener, piensan en Falabella, ¿no? Por ejemplo, que es un gran holding donde hay un banco, hay una compañía de venta al detalle, hay
tienen, ¿qué otras cuestiones más tienen? Sodimac, entonces, pero no necesariamente tienen una dirección laboral común, no sé si me explico. Es un holding, pero no tienen una dirección laboral común necesariamente. ¿Ah? También, por ejemplo, esos son holdings, pero no necesariamente pueden ser considerados grupos de empresa, porque para que sean considerados grupos de empresa tienen que tener una dirección laboral común. No sé si para efectos. Pero los dirigen desde Merken, ¿no? A esas empresas están dirigidas por Merken. ¿Sí? Pero usted, por ejemplo, trabaja para Merken y trabaja a veces para las otras empresas, siendo de la empresa A, trabaja para la B, la C, por ejemplo. Eso es un grupo de empresas, ¿se fijan? Que hay una dirección laboral común más allá de que cada una tiene su ruta, etcétera, que a usted le paguen por la empresa A, la empresa B, la empresa C. Pero no siempre es así. Porque tiene que haber la dirección laboral común. No sé si se entiende ahí con el ejemplo. No, Carolina dice que no entiende lo que dice. Claro, es que Carolina, perdona, porque aquí estaban planteando algo en la sala y lo más probable es que tú no escuchaste. Lo que planteaban aquí es que hay una persona que trabaja en una empresa, pero presta servicios, en general, de esa empresa la mandan a prestar servicios a otras empresas y todas esas empresas tienen un controlador común que es Merken. En ese supuesto, se puede plantear que hay una dirección laboral común. En el caso de los holding, no necesariamente hay dirección laboral común. No sé si me explico. O si lo hice, habría dirección laboral común en tanto que de algún núcleo central le ordenaran aquello. No sé si me explico. Podrían hacerlo, pero ahí configuran la dirección laboral común. No sé si me explico. Pero no los prestan contratados por el, claro. Bueno, sí. Por ejemplo, Montserrat levantó la mano, Montserrat. Hola, no sé si se escucha. Sí. Ya. Mi pregunta es, a lo que me refería con holding, es que, por ejemplo, yo trabajo para Alsea y Alsea tiene diferentes holding en temas de comida rápida. Starbucks, Burger King, entre otros, pero todos tienen la misma dirección, trabajan en el mismo edificio, pero designados en diferentes pisos, pero al final eso podría contarse como dirección laboral común. Insisto, Montserrat, si tienen dirección laboral común y usted presta servicios para una y otra empresa indistintamente, podría pedirse que el tribunal lo declarara como única empresa para efectos laborales y para efectos previsionales, ¿vale? Es decir, que puedan negociar colectivamente. Bien, vamos a avanzar porque nos queda harto contenido y tenemos poco tiempo. Hubo modificaciones hace un tiempo atrás, en marzo del año pasado, más o menos, con la ley 21.327 del año 2021. Dice, la ley del año 2014 va a venir a la declaración de dirección laboral común o de único empleador no tenía fecha de término, ¿vale? O no se podía plantear nuevamente que se no declarara, ¿no? La reforma laboral aprobada el año pasado le permite al empleador volver a plantear el tema. Dice, en caso de las situaciones descritas en el inciso cuarto del artículo 3, que hayan sido modificadas sustancialmente con posterioridad a la declaración del empleador y siempre que hayan transcurrido a lo menos 2 años desde que firme la sentencia que efectuó tal declaración, se podrá solicitar ante el juzgado de letras del trabajo correspondiente el término de la calificación de empresa como un solo empleado. ¿Vale? Entonces, en rigor hoy día, la vigencia, si es que hayan cambiado las situaciones de la declaración de único empleador, va a ser por 2 años, ¿no? Se limita el espacio temporal de la vigencia
de la declaración que se hace de único empleado, ¿no? También dice que se va a poder efectuar antes del plazo de 2 años si esta se basa en el hecho en que una de las empresas comprendidas en la declaración ha cambiado de dueño y no existe entre ellas un controlador común. Entonces, si cambian esa circunstancia, puede volver a pedir la empresa que fue catalogada dentro de un grupo de empresas, pedir su independencia, podríamos decir, ¿no? Que ya es independiente de ese grupo. Y por lo tanto viene a debilitar de alguna manera lo que se había planteado en 2014, ¿no? Que había sido resolver el problema del multiroot durante muchos años, ¿no? Por lo mismo, y vamos a poner más pelos a la sopa, digámoslo, ¿no? El Tribunal Constitucional acogió en marzo de este año 6 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 3 y de la regulación de la declaración de empleador común. Porque vulneraría dicha norma el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que consagra en el artículo 19, número 21, el derecho a propiedad y la libertad de trabajo. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque de alguna manera el Tribunal Constitucional vacía de contenido la declaración de empleador único. O sea, piensen ustedes, miren, se establece esta norma el 2014 y ya el 2021 se le cercena la temporalidad a la declaración, de alguna manera. Y por otro lado, el Tribunal Constitucional termina por sepultar esta normativa en tanto que la declara inconstitucional. Es claramente la inaplicabilidad por inconstitucionalidad opera para el caso concreto, ¿vale? No es una cuestión que se declare para todo el sistema, pero ya sabemos que si eventualmente el sindicato solicita la declaración del empleador, hace el desgaste de que se declare, porque es un juicio declarativo que al menos va a tardar un año y medio en resolverse. Hecho eso, el empleador a los meses después podría plantear de nuevo que no son grupos. Por un lado, la modificación actual, y por otro lado, podría recurrir al Tribunal Constitucional en ese mismo juicio declarativo y pedir que se declare inaplicable el artículo 3 y por lo tanto dejar toda foja cera, ¿no? ¿Se entiende la operación que ocurrió, no? Esto fue principalmente uno durante el gobierno anterior y otro con este Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, ya sabemos la historia del Tribunal Constitucional, no se las tengo por qué contar, ¿sí? Pero mejor que con el micrófono, no, es que los de que no están en línea no la escuchan si no es con micrófono, entonces, y después ellos no entienden nada de lo que estamos hablando. Sí, entonces todo con micrófono, por favor. Sí. Yo hace años hice la denuncia del multiroot, es de lo que usted está hablando. En la empresa habían 2 nombres, Cater y SkyChef. Y se diferenciaban los uniformes por Cater y SkyChef. Entonces nosotros en algún momento veíamos que ellos tenían menos beneficios que nosotros y los de nosotros eran más altos. Entonces nosotros con mis compañeros dirigentes empezamos a juntar los contratos de los compañeros, el ticket de marcación, y en realidad hicimos una carpeta y nos fuimos a la denuncia y casi llegamos a juicio, pero al final llegamos a un acuerdo con la empresa y la empresa le pagó a los abogados nuestros como 2,5 millones más o menos, pero fue hace como 10 años más o menos, y le pagó a los abogados y ahora somos todos de una misma empresa, porque ellos estaban dividiendo la empresa y como tenían 2 empresas, ellos eran como los hermanos pobres nuestros. Pero es un trabajo súper arduo porque se tiene que reunir muchos documentos y la empresa hace lo imposible para que esto no siga adelante, pero gracias a Dios nosotros lo logramos. Pero ustedes eran sindicatos, me imagino, ¿no? ¿Ah? Como sindicato lo hicieron, ¿no? Como sindicato lo hicimos. Eso, para que la escuchen. Claro, porque principalmente quienes van a tener la motivación para recurrir que se declare empleador único es precisamente el sindicato, para poder uniformar las condiciones de trabajo y empleo en la empresa. Porque ocurren estas cuestiones, ¿no? Y que hay desigualdad en ese aspecto, y es lo que pasa con los multiroot. El punto es el siguiente, que hoy día estamos, yo diría, en un punto muerto respecto de la reforma que se hizo por la ley 21.327 que les planteé el 2021, que va a acortar la temporalidad de la declaración de grupo o va a permitir volver a revisar la declaración de único empleador, por un lado,
Y por el otro, el Tribunal Constitucional, que con esta Constitución ha declarado ya inaplicable esos artículos, es decir, declara inaplicable la ley que se aprobó en 2014 finalmente, ¿no? Entonces, estamos en un momento crítico en ese aspecto, es decir, si se mantiene vigente la actual Constitución, o ya esto del multi-root o de la aclaración de único empleador no tiene ningún sentido, no sé si me explico. De gastarse en esa energía en esto, digamos, porque va a estar limitado o va a tener posibilidades la empresa de recurrir, primero que se declare y luego volver a plantear que se deje sin efecto esa declaración, y por otro lado, al Tribunal Constitucional, si se mantiene el actual orden jurídico, va a seguir manteniendo la tesis, o podría seguir, a no ser que cambie, ¿no? Como ya hay otros miembros y miembros del tribunal, podría eventualmente cambiar su interpretación, pero hasta ahora es lo que hay, digamos. Insisto, este problema se resuelve con la nueva regulación constitucional para los trabajadores. No es necesario, porque al final del día, generalmente las empresas que tienen un controlador común, en general son rubros similares, ¿no? Lo que usted decía, en su caso el rubro sería hostelería, ¿no? O ese tipo de prestaciones de servicio. Entonces, lo más probable, como ocurre en otros órdenes jurídicos, por ejemplo, un convenio colectivo que va a regular, por ejemplo, el trabajo en el comercio, detallista. Y todos se rigen por ese convenio, ya sean de Sodimac, del ICI, del no sé cuán y todo, no sé si me explico. Todos se rigen por esa estructura o ese convenio colectivo base, ¿no? Que puede ser nacional, que puede ser local, que puede ser regional, etcétera. Entonces, las lógicas de negociación cambian. Porque ya no estoy negociando con mi empleador directamente, sino que negocio arriba, ¿no? Y esa es una diferencia radical. A eso insisto. Y voy a hacer una apreciación en ese sentido sobre la radicalidad, ¿no? Cuando les planteo que el cambio constitucional es radical en virtud del modelo que tenemos, que a su vez es radical respecto de los modelos tradicionales, como se ha desarrollado o se ha reconocido la libertad sindical en otros órdenes jurídicos. Entonces, no sé si me explico. Es radical para nosotros, pero no es radical para lo que hay en el resto al menos del mundo occidental, que así se ha regulado en la mayoría de las otras latitudes, ¿no? No sé si es completamente conservador nuestro cambio respecto si lo comparamos con órdenes jurídicos europeos o de países industrializados, y es completamente radical respecto de nuestra realidad. No sé si me explico, ¿no? Para que también entendamos lo que significa radical cuando se lo estoy planteando, ¿vale? Y por lo tanto, insisto, estos problemas deberían ser superados por esa vía. Carolina, que con la nueva constitución no requieres estar negociando con cada RUT o con cada empresa, negocias por sobre eso. Y allí el trabajador se entiende parte de una clase trabajadora. No sé si me explico, es entender el derecho al trabajo desde el punto de vista de aquellos que son subalternos y que no tienen los medios de producción, frente a negociar con los que tienen los medios de producción. Ese es el cambio completo, ¿no? Entonces, pueden haber convenios de empresa, sí, pero esos convenios de empresa va a depender de cómo esté regulado o cómo se remita aquello a esta regulación autónoma sobre la empresa, digamos, que es la famosa negociación ramal que le llaman, ¿no? ¿Perdón? Pero incluso sin un nuevo Código del Trabajo, muchas de las normas del actual Código del Trabajo se va a poder recurrir que no son aplicables o que van a quedar derogadas tácitamente, o se va a poder recurrir a la Corte Constitucional o Tribunal, no, desconozco, aún no he visto esa parte del proyecto de Constitución de cómo va a ser la justicia constitucional, ¿no? Se podrá recurrir al ente competente que establezca la nueva Constitución para que declare todas esas normas inconstitucionales, ¿se entiende, no? Lo que ahora es inconstitucional, en el nuevo modelo va a ser constitucional, no sé si me explico, ¿no? Esa es la lógica. ¿Vale? Porque estamos en un modelo extremadamente restringido, ustedes lo viven, o sea, la falta de poder sindical. Lo que yo les planteaba en la primera clase era, de ustedes va a depender, si se aprueba la nueva constitución, de la creación de ese nuevo poder sindical. Van a poder crear poder sindical. La pregunta es, ¿qué capacidad va a tener el movimiento sindical de crear ese poder? Esa es una pregunta que está abierta, porque va a ocurrir, que pienso yo que puede ocurrir en mi hipótesis, que los sindicatos de empresa no van a querer dejar de tener ese poder
y no van a querer perder ese poder porque en rigor deberían reducirse el número de sindicatos. No sé si me explico. Lo que debería ocurrir es que debería haber un sindicato o dos sindicatos por rama de actividad y ya está, digamos. ¿Ah? Y sindicatitos chiquititos de empresas ya no dejarían de existir. Entonces va a haber una tensión dentro del movimiento sindical. Ellos van a negociar, no sé si me explico. O sea, no, la actividad, la acción sindical no se va a dar en la empresa, se va a dar fuera. Y por lo tanto los sindicatos de empresas van a perder poder. Mi pregunta es la siguiente, ¿van a estar dispuestos a perder ese poder? ¿Va a haber un proceso de unificación sindical? Vamos a ver, eso está por verse. Yo lo digo, está por verse, porque los intereses... Hable con el micrófono, por favor. Porque si no, los que están en casa no se enteran. Profe, yo siento que el cambio va de la mano. Lo que va a ser la negociación ramal va a ser una negociación que nos va a dar bases de condiciones de un piso en donde todas las empresas van a poder después negociar las condiciones de cada empresa una a una. Pero como se da en otros países, es el piso que vamos a poder subirlo un poco más, porque como usted lo comenta, o sea, las negociaciones hoy día en las empresas, sobre todo en los sindicatos que están atomizados y negocian solos, terminan siendo solamente un bono de término o terminan en huelga y salen al final para atrás, perdiendo, no sé, 30 días de huelga y terminan cosechando, la verdad es que la destrucción del sindicato en algunos casos. Bueno, eso yo se los planteo, es un desafío, creo yo, del movimiento sindical, si se aprueba la nueva constitución, el crear poder sindical y crear unidad sindical. Si no logran eso, perfectamente se puede mantener en los hechos este esquema de negociaciones de empresas, que además no tiene ningún sentido, porque no acumulan poder, no tienen capacidad de poder negociar realmente colectivamente. Y ese es el problema de los grupos de empresas, y es el problema, sí, Carolina, claro, pero eso implica que los sindicatos de empresas, los dirigentes de los sindicatos de empresas van a dejar de tener ese poder, digamos. Y esa va a ser una lucha intrasindical, ¿no? Va a ser una lucha de poder que se va a dar. Ese es mi diagnóstico, mi hipótesis, vamos a ver si eso es así, ¿no? Se los dejo en condicional. Bueno, vamos a avanzar en el tema de la subcontratación, porque lo mismo va a pasar con la subcontratación, si ustedes se plantean, ¿no? Por ejemplo, hoy día, en alguna vez, por ejemplo, los trabajadores subcontratistas de Codelco fueron a negociar. Bueno, pero hoy día podría plantearse perfectamente un poder sindical en que los trabajadores subcontratistas, no de una empresa que es Codelco, que es pública, sino que de las subcontratistas de la minería, podrían plantear un estatuto básico, base de condiciones de empleo para ellos, en, por ejemplo, el sector minero. Podría hacerlo, no necesariamente con Codelco, o sea, son otras las dimensiones, no sé si me explico, porque es otro el ámbito donde se va a negociar colectivamente. Insisto, si es que se aprueba la nueva constitución, en este aspecto yo creo que la nueva constitución es del todo beneficiosa para los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que sería, no sería beneficioso que no se aprobara, pero bueno, eso depende obviamente. Dice, ¿qué modelo? Bueno, es que yo creo que ahí no sé si hay modelo, pero hay estructuras negociables, por ejemplo, el caso uruguayo, el caso español también, ¿no? Lo que pasa es que no sé si van a haber confederaciones o confederaciones o federaciones, lo que van a haber son sindicatos, un sindicato de trabajadores o dos sindicatos de trabajadores subcontratistas, ya está, digamos. Y de esos sindicatos, ¿quién va a negociar colectivamente? El que sea más representativo. No todos van a poder negociar, no sé si me explico, ramalmente, no van todos a la mesa. Negocia solo el que tiene más representantes y ese negocia por todo el resto. Es otra la dimensión en ese sentido. Bueno, va a depender de cómo se negocie o de cómo se regule eso después. Porque, por ejemplo, podría ser como... Claro, va a ocurrir allí y hay experiencias a nivel comparado, ¿no? Por ejemplo, en el caso español, a propósito de la crisis del año 2008, ¿no? Los convenios estatales le permitieron a las empresas solicitarle a la Dirección del Trabajo de allí el descuelgue del convenio sectorial, porque no podía cumplir con las condiciones del convenio, por ejemplo. Esos son mecanismos, pero claro, el descuelgue generó muchos problemas, porque va a haber gente que no va a poder tener cobertura de ese convenio, ¿no? Entonces, hay instrumentos o mecanismos para aquello, hay que ver. ¿Ah?
No, porque ahí se descuelga la empresa de la aplicación del convenio, queda a regla general, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicieron en España, que fue completamente perjudicial para los sindicatos, por supuesto, porque les quita el ámbitos de aplicación del convenio. Y ahora esto entiendo que se repuso ya, se derogó esa norma en tanto que era perjudicial para los sindicatos. Pero hay mecanismos, ¿no? De qué convenio va a ser aplicable, porque va a ocurrir que puede haber un convenio sectorial y puede haber un convenio específico para, por ejemplo, un convenio sectorial para el sector hostelero chileno, ¿no? Pero puede haber un convenio territorial comunal, por ejemplo, de los trabajadores hosteleros en Viña del Mar, y que tengan condiciones ad hoc, por ejemplo, como ellos son un sector turístico y la ciudad es turística y tengan condiciones diferentes. Entonces, ahí va a haber que generar normas de cuál convenio es el aplicable. Porque va a existir lo que se denomina en derecho comparado, que es la concurrencia de convenios. Insisto, es otro mundo, es muy diferente, y a eso es lo que deberíamos avanzar si es que se aprueba la nueva constitución. Ese es un modo de relaciones laborales en un Estado social y democrático de derecho, donde los sectores sociales son los que tienen poder para poder generar normas. ¿Se entiende, no? Ahora es la ley la que genera todo esto, es la ley la que regula. En un Estado social, muchas de estas cuestiones se regulan por la vía de convenio colectivo. Entonces, es otro sistema, por eso le digo, para allá van a tener que avanzarse que se apruebe una nueva constitución. Vamos a ver cómo eso ocurre. Vamos a ver si ahora, porque si seguimos en esto, no vamos a avanzar en el contenido que teníamos pensado para hoy, la subcontratación en el modelo normativo chileno. Este régimen de subcontratación va a estar regulado por la ley 20.123 del 2006. Ahí recién se viene a regular la subcontratación. No obstante, ya aparecen normas en el antiguo Código del Trabajo y en las leyes sociales del 24 ya aparecían normas sobre responsabilidad subsidiaria de la empresa principal y contratista, ¿no? Pero se viene a sistematizar y organizar toda la información, a partir de la entrada en vigencia de la ley 20.123, que dice y define subcontratación como trabajo en régimen de subcontratación, aquel que es realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando esté en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios por su cuenta y riesgo con trabajadores bajo su dependencia para una tercera persona. ¿Qué es lo principal que tienen que entender? Históricamente las relaciones laborales fueron empleador-trabajador, ¿no? Bilaterales, horizontales. Aquí se agrega un tercero, ¿no? Y eso es el régimen, es una relación triangular de trabajo, donde hay un trabajador que está contratado por la contratista, pero para prestar servicios a la principal, ¿no? Y por lo tanto se digrega, se desestructura la relación clásica de trabajo, ¿no? Eso es un modelo de subcontratación y suministro, ¿no? Vamos a ver cuál va a ser los efectos de esta regulación, porque vamos a tener distintos niveles de responsabilidad respecto al régimen de subcontratación. Por un lado, los efectos de la imputación en la relación laboral de la empresa principal. ¿Qué dice el artículo 183A del Código? Dice: los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el inciso anterior o se limitan solo a la intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es dueño de la obra, ¿no? Entonces, en ese supuesto, si no se dan los supuestos de trabajo en régimen de subcontratación, se entiende que la principal es la empleadora. Por otro lado, van a establecerse regímenes de responsabilidad tanto para la principal, ¿no? Responsabilidad va a poder ser subsidiaria o solidaria en tanto que la empresa principal cumpla con determinados derechos que le asigna la ley, como, por ejemplo, el derecho a la información. Aquí los tenemos, ¿no? El derecho a la información está muy pequeñito, ¿no? El derecho de retención al pago en ese sentido, porque la empresa principal tiene la obligación en ese supuesto de solicitarle a la contratista que esté al día en los pagos de las previsiones, que esté al día en el pago de las... Sí, ese es el derecho de información. Y si no ejerce ese derecho la empresa principal, entonces va a ser solidariamente responsable. Si ejerce esos derechos, va a ser subsidiaria. ¿Y cuál es la diferencia entre la responsabilidad solidaria y la responsabilidad subsidiaria? A la responsabilidad solidaria todos pueden concurrir de manera conjunta, ¿no? Es decir, si es solidaria la responsabilidad en este régimen, y por ejemplo, a mí me despide la contratista, no me pagó mis años de servicio o me despidió justificadamente, yo puedo demandar tanto a la empresa contratista como a la principal, ¿vale?
Si la empresa principal ejerció estos derechos, puede decir, no, 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 primero cóbrele a la contratista y luego vaya conmigo, eso es subsidiario, ¿no? Pero si la empresa no lo ejerció, yo puedo cobrarle directamente a la principal. ¿Por qué es importante esto? Porque, ¿qué va a hacer? Lo más probable es que la principal es la que tenga el dinero, ¿no? Es la que tiene el poder y el dinero. Y a veces las contratistas con suerte subsisten, ¿no? Porque también son pequeñas, etcétera, y no tienen quizás caja o eso para pagar. Entonces, este régimen de responsabilidad o esta estructura de responsabilidad es bien importante porque de alguna manera nos permite que se aseguren en ese sentido el pago de las obligaciones tanto previsionales como el pago de las indemnizaciones pecuniarias que correspondan a ese trabajador o trabajadora. Entonces, ese es el régimen de responsabilidad que establece. Y por otro lado, va a establecer un régimen de responsabilidad directa. Yo después les voy a mandar a la escuela la presentación, así que van a tener esto en su correo electrónico o por el mecanismo por el cual, de comunicación por el cual la escuela se comunica con ustedes, ¿no? ¿Dónde va a estar lo interesante de esta norma? Va a ser la obligación directa de la empresa principal del deber de protección y seguridad. Del deber de protección y seguridad. Está el artículo 184 del código, que ustedes lo deben conocer, que establece el deber de la empresa de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores en la faena, ¿no? Hasta antes de esta ley se discutía si la principal tenía la obligación o el deber de protección con los trabajadores de la contratista, ¿no? Ahora queda eso expresado y la empresa principal tiene obligación directa, tiene responsabilidad directa en tanto el deber de protección, ¿no? Dice, sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista y subcontratista respecto de sus propios trabajadores, en virtud del artículo 184, la empresa principal deberá adoptar medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores que laboran en la obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley 16.744 y del artículo 3 del decreto supremo 594. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre todo en los supuestos de accidentes del trabajo. ¿Para efectos de qué? De perseguir la responsabilidad. Piensen ustedes un viejo, ¿no? Llamémosle así, se muere un viejo en una faena. Entiendo que así le llaman a los trabajadores en la construcción, ¿no? Los viejos. Un viejo muere en la faena, la empresa es contratista y la principal es no sé, pensemos, Paz Freumovich, una cosa así, ¿no? De enorme, mucha riqueza y, ¿no? Una tremenda empresa contratista y constructora, ¿no? Bueno, si muere en la faena, están construyendo un edificio a esta enorme compañía, entonces esa compañía va a también ser solidariamente responsable del pago, por ejemplo, del daño moral y de los daños que se le causen en el caso de muerte de ese trabajador a la familia o en el supuesto, por ejemplo, que el trabajador no pueda luego seguir trabajando porque quedó incapacitado de poder trabajar, no inválido, lo que sea. Entonces, en ese supuesto también se puede perseguir la responsabilidad de la principal. Eso es fundamental, ¿no? Porque, insisto, lo más probable es que la contratista de ese trabajador no tenga para pagar los daños y obviamente que en ese supuesto hay que perseguir al que tiene el dinero, ¿no? Y el dinero lo tiene esta enorme compañía, ¿no? Entonces, se puede perseguir al respecto de esa responsabilidad. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan presente. Y cuando se hagan las demandas al respecto, si ustedes tienen que asesorar en el sindicato o dentro de sus labores, tener presente esta situación, ¿no? De que hay que demandar a la cadena productiva entera, digamos. Hay que perseguir la responsabilidad, tanto contractual como extracontractual, en ese sentido, y perseguir, buscar la ruta del dinero, ¿sí? Con micrófono. Con micrófono, porque sus compañeros online no la van a escuchar. ¿Cómo? No sabe que tiene un mandante, pero desempeña todas sus funciones, no sé, por ejemplo, el trabajo.
para Entel, ¿vale? Pero en el contrato no sale Entel. Ya. Ya, pero ¿y si tiene el accidente trabajando para Entel? Bueno, pero ahí lo más probable... Ya, pero ese es un contrato, el contrato entre la contratista y la principal es un contrato civil, no es laboral, ¿vale? Pero está en la cadena productiva, porque ¿a quién le está prestando servicio ese trabajador? ¿A la contratista o está prestándole servicio a la principal? De la principal. Vale, ¿tiene responsabilidad la principal? No. Claro, porque está en un régimen de subcontratación. Está, eso es subcontratación. Por ejemplo, ¿qué no es subcontratación? Si yo, no sé, pues ahorro un dinero, me compro un terreno y quiero hacerme mi casita, ¿no? Y le pido a una constructora que me haga la casita. Yo soy persona natural, de hecho, expresamente la ley dice a las personas naturales que encarguen una obra no están en régimen de subcontratación. En este supuesto en el que yo le estoy planteando, que yo me construyo mi casita y le pido a una constructora que lo haga, si un viejo muere en esa faena, no me pueden perseguir a mí que yo pague las indemnizaciones a aquello, porque no está en un supuesto de subcontratación. Pero en el supuesto que usted plantea, sí estamos en régimen de subcontratación. Porque la prestación de servicios se realiza para una empresa principal, que en este caso es Entel, que es muy común, ¿no? BTR, que uno, no sé, BTR, esta compañía, que a uno se le echa a perder el router y llega alguien cualquiera, digamos, y en representación de la compañía. Eso es trabajo en subcontratación. Y allí la principal tiene deber de seguridad directo, o sea, tiene que velar por el cumplimiento de la salud y la seguridad de los trabajadores. Y si un trabajador en régimen de subcontratación sufre un accidente, entonces tiene que concurrir, digamos, y va a ser parte de una acción por daño y perjuicio, ¿no? O sea, perdón, por los daños, tanto lo que se dejó de ganar, ¿no? Que es el lucro cesante, que es el daño emergente, y lo que eventualmente se pudo haber dejado de ganar, que es el lucro cesante, y también el daño moral. En ese sentido, se puede recurrir. Por eso es importante que esté establecido expresamente en la ley que la empresa principal tiene responsabilidad directa. No se escuchó, dice Monserrat. Bueno, ya pasó, digamos. Vamos a ver. ¿Sí? Micrófono, sí, porque ven, la gente que está online inmediatamente dice, préndalo. ¿Ahora sí? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, parece que ahí se escucha. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Vale. Yo creo que igual es más allá, ¿cierto?, del dato duro que con la ley, ¿cierto?, en donde nosotros nos tenemos que mover, también los dirigentes sindicales tenemos que asumir una responsabilidad con esta situación de empresa externa, porque el empleador la utiliza en contra nuestra, o sea, nos amenaza con esa figura, que en el fondo va a externalizar ciertos servicios, que es una contradicción muy profunda, porque finalmente es mucho más caro en el sistema contable una subcontratación que la contratación planta. Pero creo que es importante lo que destaca la profesora, o sea, es un deber de denuncia y no ser cómplice, porque compitiendo con los trabajadores y los vemos como un agente ajeno y es parte de nuestra clase. Entonces es fundamental que desde ahí se aborden en las reuniones con la empresa y que se le anuncie, ¿cierto?, que hay un deterioro de los trabajadores subcontratados, que no se le está cumpliendo con sus derechos, porque finalmente nosotros andamos peleando el casillero de nuestro compañero planta, olvidándonos que el subcontratado también lo necesita, que también necesita un lugar para comer, que tiene que estar separado, digamos, del trabajador de empresa principal. Pero creo que es fundamental ahí elevar el nivel de conciencia entre los trabajadores y trabajadoras, porque nosotros cumplimos un rol desde la representación, desde el Código Laboral. Entonces ahí también somos una figura vinculante frente a esta situación que están viviendo los más precarizados y que son trabajadores y trabajadoras, y que realmente ellos no se llevan la riqueza de esa subcontratación, se llevan el salario mínimo y que tienen que hacer muchas veces
el doble o el triple de horas extraordinarias para poder lograr un sueldo digno. Entonces, quería destacar eso y tenemos esa facultad independiente de que no sean parte de nuestra organización sindical. Claro, sí, porque... Profesora. Micro. A ver, el deber de la principal es el deber de seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? Y cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo 594, que establece las reglas y los requisitos y lo que tienen que cumplir las empresas en esa materia. Y eso es sin distinción si son contratados, si el perrito, la abuelita, no sé si me explico. Y la principal tiene ese deber, más allá de la figura contractual de las personas que están aquí en la faena, ¿no? Tiene que protegerlos a todos. Y si no los protege, conforme a las reglas establecidas tanto por el DS 594, por las reglas de servicio de salud, como por el administrador institucional, que puede ser la ACH, la Mutual, el Instituto de Seguridad Laboral, si no cumple con eso y hay un accidente, entonces esa empresa es responsable de los daños. Se puede perseguir a esa empresa. Lo mismo pasa con los guardias de seguridad. ¿Dónde prestan? O sea, yo tengo una empresa de guardia y me piden de la discoteca X que vaya a asumir. Bueno, la discoteca es la principal. Eso es un régimen de subcontratación. Si le pasa algo a esos guardias, tanto la contratista, que sería su empleador directo, y la principal son responsables. Profesora. Se puede perseguir que la principal lo pague, ¿no? No, porque usted tiene una relación con la contratista. Pero si su contratista, si usted trabaja en régimen de subcontratación y su contratista no le paga aquello y la empresa principal no ejerció los derechos de información, entonces usted va y persigue y demanda a la principal también. Entonces, ¿qué se hace eso cuando uno le viene una persona que está en régimen de subcontratación? Uno como abogada va a demandar a la cadena productiva entera, porque piensa que esto es una cadena productiva, pues yo puedo ser la subcontratista, de la contratista, de la contratista y así infinito, ¿no? Se demanda la cadena productiva, todos se tienen que hacer responsables, ¿no? O solidariamente o subsidiariamente. Y en el caso, insisto, de las obligaciones de las obligaciones del deber de seguridad, en ese caso es responsabilidad directa de la principal. ¿Vale? No quiere decir que la contratista no tenga responsabilidad, pero ahí la comparten directamente, ¿ah? Y tienen que coordinarse la contratista con la principal para tomar las medidas de seguridad que correspondan y obviamente dar cumplimiento a las medidas que se establecen por parte de las instituciones fiscalizadoras, ¿no? Que yo les planteo, que es el Servicio de Salud o las mutualidades, etcétera, ¿no? Bien, vamos ahora con el suministro de trabajo. ¿Qué es el suministro? Es una forma de externalización también, pero en este caso, el suministro va a consistir en que una empresa cuyo giro corresponde al suministro de trabajadores, son empresas especializadas en suministrar trabajadores, pone a disposición de otra empresa denominada usuaria para el pago de un precio determinado los servicios laborales de esos trabajadores. Esto es muy delicado. Antiguamente no estaba reconocido el suministro de trabajadores en el orden jurídico chileno hasta la ley 20.123. Y de hecho la figura del suministro era entendida como la simulación de contrato, simulación de empleador, hasta que se regula con esta ley. De esto se trata, ¿no? Hay una empresa de suministro, está el trabajador y está la empresa usuaria. Y la empresa usuaria es la que recibe la prestación de servicio del trabajador, pero quien le paga a ese trabajador es la suministradora. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué va a pasar? El suministro se va a entender como una intermediación de mano de obra, ¿no? Y insisto, que fue prohibido por las normas laborales anteriores a esta ley. Se plantea fraudulentamente en los inicios de la disciplina de derecho al trabajo y se empieza a masificar esto nuevamente, insisto, con el tema de la globalización económica. ¿Quiénes van a presionar o van a plantear este tipo de formas de suministrar trabajadores? Estas grandes compañías internacionales de recursos humanos. Yo pienso en Eulen, puede ser, ¿no? No sé si conocen Eulen o Randstad, ¿no? Esas enormes empresas que hacen capacitaciones, colocan a disposición trabajadores, etcétera. En ese sentido, ¿no?
Es que la ST es como se llama, Claudio, las empresas en Chile, son empresas suministradoras de trabajadores, así se llaman. ETT se llaman en el modelo español, por eso el gráfico lo tomé del modelo español y por eso dice ETT, porque allí son empresas de trabajadores transitorios, pero aquí se llaman es empresas de suministro de trabajadores, ¿no? Insisto, hasta el año 92, fíjense que lo que decía la DT, no existe norma de derecho laboral que pudiera apoyar o legitimar una eventual legalidad del vínculo entre trabajadores y determinados agentes o representantes de empresas colocadoras. El 478 de aquella época establecía como ilícito la simulación de contratación. La ley 1950 la tipificaba como dolosa. En la ley 19.759 eliminó el requisito de dolo, pero fue hasta a su admisión en la ley 21.223, ¿no? 21.123, perdón, que se va a reconocer. Y se establece un concepto, ¿no? Serán empresas de servicios transitorios, EST, toda persona jurídica inscrita en el registro respectivo que tenga por objeto social exclusivo poner a disposición de terceros denominados para estos efectos empresas usuarias, trabajadores para cumplir en estas últimas tareas de carácter transitorio u ocasional, como asimismo la selección, capacitación, formación de trabajadores, etc. Yo tengo la percepción, es solo una mera percepción de mi parte, que esto se hace para regular o para que entren al mercado chileno este tipo de de compañías transnacionales que se dedican a este tipo de cuestiones, ¿no? Incluso, además, se va a regular y a hiperregular ese suministro, porque piensen ustedes que estamos en una frontera bien difusa. O sea, ¿qué es lo que establece la OIT a partir de la Declaración de Filadelfia del año 44? Y es una declaración bien fundamental para el derecho al trabajo. La OIT dice el trabajo no es una mercancía. Y lo que dice el trabajo no es una mercancía, ¿vale? Por lo tanto, eso implica, como dice el profesor Supiot, que no se puede separar el trabajo de la persona trabajadora. Porque si no, eso sería, digamos, la explotación de esa persona, ¿no? Fíjense que con el suministro estamos en esa línea bien delgada, porque de alguna manera el objeto de la empresa, de la EST, es precisamente la ganancia está del trabajo de esos trabajadores. No sé si me explico. Por eso se regula mucho, porque estamos ahí en líneas difusas entre este principio general, que el trabajo no es una mercancía, y estas empresas que del trabajo hacen una mercancía. No sé si me explico. ¿Ah? Y por otro lado, es difusa también porque puede dar origen también a una simulación o subterfugio de contrato de trabajo, a una simulación de empleador. Entonces, cuando se recepciona este tipo de regulación de tercerización laboral, se recepciona pero se hiperregula. Y por lo tanto, ¿qué se plantea? Por un lado, se va a plantear que la empresa suministradora tiene que tener giro único y exclusivo. Además, tiene que generar cauciones, es decir, algunas garantías ante la dirección de trabajo. Se regula por completo el contrato que se denomina de puesta a disposición. Es decir, el contrato entre la usuaria, y la empresa suministradora, eso se regula. Y ese contrato de suministro además tiene que ser equivalente en las causas con el contrato de trabajo entre el trabajador suministrado y la suministradora, ¿no? Si podríamos decirlo de esa manera. Esto estaba pensado también mucho para los bancos, ¿no? Que muchas veces, no sé, está de baja laboral una cajera y necesitan reemplazar esa cajera por un par de días, ¿no? Recurren a este tipo de empresas. O por ejemplo, para trabajos altamente calificados, pienso en gente de la tecnología, ¿no? Que de repente ya tienen que, se suministra trabajadores para manutenciones de software o de equipos, no sé, por ejemplo. Pero también, insisto, esta es una forma de precarización laboral, es mi opinión, ¿no? Esa es mi opinión. Porque claramente, fíjense ustedes, son contratos temporales además, que pueden ser de 5 días, de 3 días, etcétera, ¿no? Es una expresión de la máxima precarización, diría yo, desde mi punto de vista, pero bueno, es mi punto de vista en ese sentido. Mire, la naturaleza jurídica de la relación laboral. El trabajador está obligado a prestar servicios a una usuaria, que no es que la contrata, y la usuaria a dirigir y recepcionar dicha prestación. O sea, quien tiene el poder de dirección, en este caso, es la usuaria, no es la suministradora. Quien dirige ese trabajo, pero quien le paga a ese trabajador es la suministradora. ¿Cuáles son los derechos de la usuaria, no? Dirección y disciplina. Tiene potestad de mando,
pero en este caso no opera ni la polifuncionalidad ni el ejercicio del ius variandi, ¿no? Y se aplica el reglamento interno de la usuaria a ese trabajador suministrado. Ahora bien, las obligaciones de la usuaria son el cumplimiento de las obligaciones del contrato de suministro y por otro lado tiene responsabilidad subsidiaria de las obligaciones previsionales laborales y tiene directa respecto de los riesgos laborales, ¿no? Es decir, nuevamente, la misma lógica que en el trabajo en régimen de subcontratación. Si yo presto servicio a la usuaria, entonces la usuaria tiene el deber de protegerme como trabajador o trabajadora. Y también tiene, si la usuaria, si la suministradora no me paga mis obligaciones pecuniarias o previsionales, entonces entonces la usuaria también tiene responsabilidad allí. ¿Alguien levantó la mano? ¿Tamín? Sí, hola, buenas tardes. ¿Sí? Te quería hacer una consulta. Lo que pasa es que acá, en lo que es suministro de trabajo, en cuanto a temas transitorios, la diferencia que tiene con la subcontratación es el mando que tiene la empresa mandante hacia ese trabajador subcontratado, ¿no? O porque... Es que mira, la diferencia es la siguiente. La diferencia está en que en la cadena descentralizada, ¿no? La descentralización, en la subcontratación, el contrato de trabajo se efectúa con la contratista, pero la prestación se hace en la usuaria, pero el poder de dirección sigue en manos de la contratista. No sé si me explico. No, sí lo entiendo. ¿Vale? En cambio, en el suministro, el poder de dirección no lo tiene la suministradora, el poder de dirección lo tiene la usuaria. Sí, Esa te diría que es una de las grandes diferencias que hay entre ambas formas de descentralización productiva. Yo me quedo con el llamado que hizo la dirigente, que también hizo, que está allá en la sala. Nosotros tuvimos varios casos acá en la empresa de Coca-Cola en Bonón, que la cual ocupaban los contratos fijos como temporada, lo ocupaban como, no solamente la temporada, lo ocupaban para todo el año, y hacían simulación, porque después al pasar de los 2 contratos y 11 meses, 12 meses, lo pasaban a una agencia, estaban un rato ahí y después volvían. Entonces, nosotros empezamos a reclamar a la inspección y a la empresa que eso es una simulación, es un tema de que no se permitía que los trabajadores de plazo fijo o lo cortaban o bien pasaban indefinidos para el trabajo como corresponde. Entonces, yo creo que hay que hacer una pega ahí porque hay diferenciaciones entre trabajadores transitorios, de suministro transitorio, y el otro es que hay muchas empresas que se dedican a usufructuar del contrato de plazo fijo. Y así hacen la figura, al término de los contratos, pasan a una agencia, a una empresa, por ejemplo, de reponedores o de operadores, de logística, y después lo vuelven a contratar para no tener para no tener más de 2 contratos durante 15 meses, ya siempre y cuando tengan los 12 meses de corrido. Ahora, nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, a nivel nacional, nosotros tenemos hoy día, estamos distribuyendo licores, aparte de la feria, y acá en la planta de Viña, nosotros hicimos una negociación con la empresa de que los vendedores de licores que están contratados con contrato fijo, por cierto periodo, terminó los plazos, pasaron a una agencia, nosotros dijimos, paralela, eso es simulación. Así que vuelvan solamente los vendedores de licores de la planta de Viña, para que continúen indefinidamente y también puedan entrar al sindicato con todos los derechos que tiene el contrato colectivo, la extensión de beneficios, y en el resto no se ha hecho así. Entonces, yo creo que hay que, los sindicatos, las dirigencias sindicales, tienen que estar, en este caso, estar encima. ¿Por qué? Porque las condiciones son mínimas para esos trabajadores, en la cual están contratados por una contratista. Y así yo creo que podemos hacer mejorar un poquito las condiciones hacia ellos, ¿ya? Yo creo que es un llamado también para poder ir, porque somos trabajadores, clase A, clase B, eso lo coloca los nombres de la empresa. Somos trabajadores como cualquier otro y somos todos trabajadores de la misma clase. Eso. ¿Sí? Muchas gracias también. Harry, Richard también levantó la mano. Si pueden ser breves también por el tiempo.
Sí, por profesora, no sé si me escucha. Sí. No, más que nada es una acotación y una pena nomás, porque con su exposición queda demostrado que al final todas las crisis, desde la crisis del petróleo que usted no empezó a relatar, pasando por la recesión del 80, por la dictadura, por el COVID hasta el día de hoy, lo único que hemos sacado los trabajadores han sido simplemente hacernos cargo y pagar las crisis, digamos. Y lo único que han hecho las empresas en conjunto con los políticos, porque aquí no quiero que salgan, digamos, sin ser trasquilados, con todas estas leyes que en definitiva lo único que yo veo que han favorecido enormemente simplemente a las empresas. O sea, más que nada es la reflexión de ratificar simplemente lo que todos nosotros como trabajadores sabemos y le agradezco, digamos, el que nos suministre todos estos insumos como para poder tener con claridad de lo que viene pasando en este país desde antes, digamos, de la dictadura y hasta el día de hoy. Eso, profesora, gracias. Vale. Bueno, esto podría cambiar si se aprueba la nueva constitución en parte, ¿no? Podría haber al menos lo que yo les planteo, ¿no? Una liberalización o que se les reconozca la capacidad de agregar poder sindical. Porque ahora, por ejemplo, las personas suministradas podrían tener un sindicato de trabajadores en régimen de suministro, ¿no? Podría ser uno y negociar ciertas condiciones de trabajo y empleo, siendo que el suministro ya, insisto, es una cuestión bastante cuestionable y criticable desde el punto de vista de derechos laborales, porque piensen ustedes que va a generar diversos estatutos en una misma compañía y vamos a tener trabajadores clase A, B, C y D, ¿no? Y eso es complejo de gestionar, sobre todo para los trabajadores, porque de alguna manera entran a competir por las condiciones de trabajo, ¿no? O en ese sentido. Como les planteaba, el suministro está hiperregulado. Cuando no se está dentro de los supuestos del suministro, ni dentro de los supuestos de la subcontratación, como decía Harry, y como decía anteriormente, ya se me olvidó, el anterior señor del sindicato de la Coca-Cola, Tamín, perdón, en esos supuestos se puede recurrir de simulación de contrato, ¿no? Y que se establezca que el empleador en rigor es la usuaria en el caso del suministro o la principal en el caso de la subcontratación. Por otro lado, existe el contrato de puesta a disposición en el caso del suministro, y este contrato de puesta a disposición, fíjense que no es un contrato laboral, es el contrato que hace la usuaria con la suministradora. Y ese contrato está regulado por el Código del Trabajo, siendo que es un contrato entre dos empresas, ¿vale? Y debe estar por escrito, debe ser causado transitorio y debe tener un contenido mínimo el contrato de puesta a disposición. ¿Cuál va a ser el contrato de trabajo? Y eso es el contrato de puesta a disposición. Por otro lado va a estar el contrato de trabajo transitorio, que es el contrato de trabajo que se establece entre el trabajador y la usuario y la empresa de servicios transitorios. Y este es el que vincula a esta empresa con la empresa suministradora. ¿Qué dice? El contrato de servicios transitorios, dice el artículo 183R, es una convención en virtud del cual un trabajador y una empresa de servicios transitorios se obligan recíprocamente a que le ejecutan labores específicas para la usuaria de dicha empresa y que ésta pagar una remuneración determinada por el tiempo servido. Entonces, si ustedes se fijan, el contrato de puesta a disposición que firma la usuaria con la ST tiene que tener las mismas causas que el contrato de trabajo transitorio del trabajador, que va a ir a prestar servicios a ese usuario. En el supuesto, por ejemplo, que yo contrato el banco tiene un contrato de puesta a disposición con la empresa X, que es una empresa suministradora, para suministrarle cajeras cuando requiera el banco, ¿no? Y hay una cajera que se accidenta y que por lo tanto va a estar fuera de sus funciones por 15 días. Bueno, el banco llama a la suministradora y suministreme una cajera por 15 días. Supongamos que en ese supuesto, vamos a ver, la trabajadora sigue prestando servicios por más de 15 días. ¿Ah? Y no hay una renovación de ese contrato de suministro ni nada. Bueno, en ese supuesto se podría pedir que ya no estamos en el régimen de suministro, ¿se entiende, no? Queda fuera y por lo tanto allí esa trabajadora tiene que ser considerada como parte del usuario.
Es decir, mientras estén los supuestos de suministro, opera, pero mientras si hay algún supuesto de las normas de suministro que no se cumplan, entonces esa persona puede recurrir a que se le reconozca su calidad de trabajadora de la usuaria. Lo mismo en el caso que yo les planteaba, si estamos dentro del régimen de subcontratación y no se cumple con las reglas del régimen de subcontratación, entonces se podrá pedir que esos trabajadores son de la principal, ¿no? Eso también ténganlo presente. ¿A qué se refiere con...? En el caso de suministro, dice usted. Bueno, no opera, no. Bueno, ese es un problema. Usted, la pregunta que hacen aquí es si en el caso de una trabajadora que es suministrada y justo se embaraza o queda embarazada en ese momento, si operaría el fuero. Bueno, la norma dice que no, ¿vale? El punto es que claramente, fíjense ustedes, en esos supuestos es antigénero femenino la norma, ¿no? Podríamos recurrir a tribunales para que se declarara como parte de la usuaria, se le respetara su fuero y se aplicaran tanto los tratados internacionales como la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer o la Convención de Belén du Pará, por ejemplo, podría aplicarse por los tribunales, pero es muy escaso eso, digamos, ¿no? Hay norma expresa en ese sentido. Entonces, efectivamente, también hay un tema desde el punto de vista de la perspectiva de género con este tipo de regulaciones. O sea, son antigénero en ese aspecto, ¿no? Son agénero, no distinguen género y estamos en un momento en el cual obviamente hay normas en ese sentido, como las normas de la maternidad, que deberían ser aplicables a todo el orden productivo. Y no es tan así, digamos. Bueno, está el problema también de las personas, de las mujeres, o podríamos decir, personas gestantes, ¿no? A propósito de que hoy no necesariamente una mujer es exclusivamente, o el género femenino es exclusivamente el que procrea. Pueden haber hombres trans que son personas gestantes y por lo tanto ya hablar de los derechos de la maternidad quizás se nos queda corto conceptualmente y deberíamos empezar a hablar de los derechos de las personas gestantes independiente de su género, ¿no? También, ¿no? Y en ese aspecto claramente estas normas no se hacen cargo de esas realidades, digamos, o de esa protección que debe haber a la maternidad. Fíjense que también hay clases de contrato de trabajo transitorio, está el indefinido y está el temporal. Y el temporal puede ser a plazo fijo, por hora de faena o por servicio. Imagínense, en ese sentido, el indefinido se va a regir por las reglas generales y los a plazo fijo o estos se van a regir por las normas concretas de esta ley, ¿no? Normas comunes a ambos contratos de trabajo, pues la definición de las concretas condiciones de trabajo y el plazo de escrituración, que puede ser 5 días y de 2 días cuando la vigencia del contrato fuera menor a 5 días. Entonces, piensen ustedes que cuando se reclama flexibilidad laboral, no tenemos flexibilidad laboral y no sé cuándo y no sé qué, que siempre se plantea. Yo digo, bueno, ¿y esto acaso no es hiperflexible? ¿Puede haber contratos por menos de 2 días? Ya voy terminando. Entonces, eso a mí me plantea, tenemos un sistema hiper desregulado a nivel individual, o sea, en ese sentido es así, ¿no? La temporalidad del contrato, fíjense, debe fundarse en las mismas causales del contrato puesta a disposición, la misma temporalidad, eso sí que los trabajadores de las empresas suministradoras no pueden reemplazar a trabajadores en huelga, eso también es un límite en ese sentido. Y fíjense ustedes también que puede ser, tiene una duración determinada, ¿no? Se puede suministrar hasta 180 días a un trabajador. Luego ya no se puede. O sea, si se suministra por más tiempo, entonces ya no estamos en la hipótesis de suministro, ¿vale? Pero aquí hay una excepción, fíjense, para los trabajadores con discapacidad que se les puede renovar. Ahí hay una discriminación estructural para los trabajadores con discapacidad, en vez de generar mecanismos de inclusión por la vía de quizás subsidios estatales, lo que hace la norma es rebajarle derechos laborales a esas personas. Y por lo tanto tenemos hoy día que trabajadores con discapacidad, por ejemplo, pueden ser suministrados por más tiempo. Eso me parece también como técnica legislativa y como valóricamente la norma
es cuestionable, digo yo, ¿no? Porque los tratamos como trabajadores de segunda categoría. ¿Tenemos derecho a dar ese trato a una persona que requiere en rigor un trato mucho más, diríamos, con más derechos para esas personas, en vez de quitarle derechos? No sé si me explico. Todo en el plano de la lógica de que de esa manera incentivamos el empleo de esas personas. Pero fíjense que hasta ahora la lógica ha sido quitar derechos para efectos de mejorar el empleo. Eso no tiene nada que ver con el objetivo del derecho al trabajo, ¿no? Bueno, ese es otro, cuando vean teletrabajo, otro punto. Bueno, ¿cuáles son los problemas de esta normativa fuera de la precarización que les he establecido? Tenemos problemas de igualdad de trato y de principio de no discriminación en el ámbito laboral. Aquí hay discriminaciones que estas normas son estructurales. Lo que veíamos respecto a los temas de género y lo que veíamos respecto de los trabajadores con discapacidad y en general que vamos a tener en un sector productivo a personas con distintos estatutos, ¿no? Y por otro lado, los problemas de libertad sindical. ¿Cómo se organizan estos trabajadores en el modelo actual? No tienen derechos sindicales prácticamente, ¿no? A no ser que se organicen. Un trabajador a plazo fijo que va a trabajar por 5 días en la empresa, ¿qué capacidades de integrar un sindicato? O sea, ¿no? Y negociar colectivamente ya es un sueño en este caso, ¿no? Y de ejercer la huelga, olvidémoslo, ¿no? Entonces, están esos problemas vigentes. El de la libertad sindical se podría superar con la nueva constitución, pero la desigualdad de estatutos, como está reconocida, no, y eso yo creo que hay que avanzar a que estos sistemas sean lo más restrictivos posible o de partida que desaparezcan, porque ¿qué sentido tiene? Si igual un empleador puede contratar por poco tiempo y no necesita una empresa suministradora. Si igual puede generar contratos a plazo fijo, ¿sí? También. Sí, mire, aquí yo quería hablar con el tema de la libertad sindical, sobre todo para los contratos a plazo fijo. Aquí nosotros tenemos una herramienta súper poderosa que lo entregaron en el 2017 para la nueva reforma laboral con respecto a la extensión de beneficios. Hoy día, la extensión de beneficios es negociable de acuerdo a los periodos de negociación colectiva, y eso es negociable tanto con el sindicato, con la empresa. Nosotros tenemos hoy día una extensión de beneficios que permite que todo trabajador con contrato fijo o contrato indefinido ingresa al sindicato y se le extiende el 100% de los beneficios sindicales. Por eso, aquí hoy día dicen el poder de los sindicatos. El poder de los sindicatos cambió en el 2017 por la reforma laboral. Y una de las aristas más importantes, creemos nosotros, es la extensión de beneficios, porque antiguamente la extensión de beneficios la otorgaba la empresa y pagaba el 75% de la cuota sindical del trabajador no sindicalizado. Ahí había una práctica sindical. Pero hoy día, esa reforma del 2017 ha permitido que trabajadores de distintos tipos de contratos que sean empleados, sean trabajadores por la misma empresa, tengan el derecho de negociar colectivamente, o bien tienen el derecho de tener los mismos beneficios que un trabajador con contrato indefinido y sindicalizado. Entonces, yo creo que hay que leer bien los poderes que puede tener un sindicato con respecto a las leyes que hoy día tenemos. Hoy día nosotros tenemos esa posibilidad, la extensión de beneficios. Y la otra es, hoy día con la nueva reforma, uno puede cambiar la fecha de negociación colectiva. Y ahí uno puede llegar a una negociación ramal, se puede decir. ¿Por qué? Porque si una empresa tiene más de 2 sindicatos y negocian en distintas fechas o en distintos años, yo creo que ahí hay que armar una estrategia con respecto a que unificar fechas de negociación colectiva para poder tener una negociación, entre comillas, ramal, en la misma empresa y con distintos sindicatos. Yo creo que estos son dos poderes que se pueden hoy día adquirir como sindicatos, porque está en la reforma. Claro, le entendí más o menos también, porque se escuchaba como la profesora de Snoopy, no sé, no sé, ¿vale? Pero algo le capté, pero sí, o sea, el desafío, insisto, y con esto vamos terminando, es hoy día, si que se aprueba la nueva constitución, de que van a tener que necesariamente renovarse ustedes también, no sé, sus prácticas sindicales y de la manera de abordar los sindicatos en ese sentido. Entonces, ese es un gran desafío. Tremendo, digamos. Y además la perspectiva de género, ¿no? Porque el sindicalismo es bastante machista, digamos, de un lado. ¿Ah?
por la estructura sindical, digamos, porque así está dado por el sistema. Pero eso no fue así históricamente en Chile. Acuérdense que la FOCH era un sindicato y tenía su propia estructura y negociaba colectivamente. La International Workers of Work también era un sindicato y eran los dos grandes sindicatos que hasta el año 27 estuvieron vigentes en Chile. Y fue la ley la que obligó a esta estructura sindical que viene de 100 años. Entonces, tampoco es que esto va a ser de un día para otro, no sé si me explico, pero va a depender, por primera vez, si es que se aprueba la nueva constitución, van a poder tener la posibilidad normativa de acumular poder. Cuestión que hasta ahora la ley les ha negado. Y no solo el plan laboral de Pinochet, digamos, el Código de Trabajo 31 también. Así que, ojo, esto no son 30 años, son 100 años, digamos, en ese sentido de estrangulamiento del poder sindical o la incapacidad o la imposibilidad que la ley no les da para poder crear poder sindical. Por primera vez podrían crear poder sindical, si es que se aprueba, por supuesto. Todo eso es incondicional. Bueno, es muy distinto, ¿no? Es muy distinto, así que, bueno, espero que les haya sido de su utilidad y eso. Vale, chao, que les vaya bien. Hasta luego, profe, gracias. Muchas gracias.